Gracias, pastor. Que Dios les bendiga, hermanos, a todos. Es un placer siempre compartir la palabra del Señor. Y bien decía nuestro pastor, vamos a continuar con el estudio de Primera de Corintios. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo 6 del libro de Corintios y vamos a ver de qué se trata. Es una carta bien complicada la que nos escribe, o la que le escribe Pablo a la iglesia en Corinto. Y vamos a ver en este capítulo 6, porque él continúa. Pablo continúa con su mensaje, no es una carta, no es un pasaje aislado, ¿ya? Él continúa con algo que ya venía conversando anteriormente. Pablo trata de hacer correcciones dentro de la iglesia que está en Corinto, a los hermanos de Corinto, porque siempre hay que hacer este tipo de correcciones. Nosotros cuando llegamos a la iglesia, hermano, por decirlo de alguna forma, no llegamos santos. Siempre llegamos con cosas en nosotros que van contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Con costumbres, creencias, qué sé yo, cuánta cosa, pensamientos que de pronto nosotros pensamos que son normales, pero en verdad no lo son. A Dios no le agradan, a Dios no le gusta. No están conformes a su palabra, no están conformes, ¿cierto?, a sus designios, a su voluntad. Entonces vamos a ver a través de esta carta qué es lo que Pablo trata de decirnos. No es una carta fácil, no es un pasaje fácil. Y yo les voy a pedir que por favor abran su Biblia. La versión que vamos a compartir es la versión NBI. Se encuentra ahí en 1 de Corintios, capítulo 6, del verso 12 al verso 20. Si ustedes me siguen en la lectura, dice así: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se una a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Es una carta complicada, es una lectura complicada. De pronto a uno no le gusta que se metan, por ejemplo, en su intimidad, ¿verdad? Hay cosas en las que uno pone al tiro una brecha. Pero Pablo aquí da consejos. Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos siempre es que ¿qué clase de cristianos queremos ser? ¿Qué clase de persona pensamos ser? Porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que ver qué clase de hijo de Dios tenemos que lograr ser en esta vida. Pablo da consejos. Para poder entender esta carta tenemos que también entender el contexto en que la da. Está hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, bien lo decía en las predicaciones anteriores, dadas por nuestro pastor, decía que la iglesia había sido permeada por el pecado. Y Pablo trata de corregir estos errores, trata de corregir estos pecados que se cometen dentro de la iglesia. Habíamos escuchado en prédicas anteriores, por ejemplo, de yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo. Y todas estas disensiones que habían, creyendo que podíamos tener grupitos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y Pablo corrige esa parte.
Después veíamos, a través de predicaciones también anteriores, cómo un hombre se estaba acostando con su madrastra. Y Pablo dice, pero ¿cómo ustedes permiten estas cosas dentro de la iglesia? Y la iglesia de Corinto no se había percatado de nada. Y todo el mundo ya sabía de lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y Pablo corrige también esta parte. Después los hermanos, ¿qué hacían? Oye, si salían de una para entrar en otra. Pero no son tan lejanos a nosotros, hermanos. Después los hermanos, la parte legal, conflictos legales, ¿qué hacían? En vez de sanear eso dentro de la propia iglesia, iban a los tribunales. Entonces todos se enteraban de los problemas que de pronto se suscitaban dentro de la propia iglesia. Y Pablo también dice, pero ¿cómo pueden hacer esto? Ustedes tienen que arreglarse ustedes dentro de sus congregaciones. Bueno, ¿y ahora con qué nos viene Pablo? Con la inmoralidad sexual. Y para entender esto de inmoralidad sexual, hay que entender también cuál era el pensamiento en aquel tiempo. Por ejemplo, hay un pensamiento filosófico, el hedonismo. Yo sé que a lo mejor ustedes lo han escuchado. Hedonismo. El hedonismo tiene que ver con el placer físico, tiene que ver con el placer sexual. Y esta es una filosofía de aquel tiempo. Al cuerpo se le tenía en menos, el cuerpo físico. No se estimaba mucho el cuerpo, sino solamente el alma, el interior, el espíritu. Y a eso se le daba gran profundidad, digamos, gran importancia. Pero al cuerpo no. Entonces, como el cuerpo se envejecía y al final, ¿cierto?, se deshacía en el polvo, no tenía mucho valor para ellos. Entonces al cuerpo se le tenía que dar lo que el cuerpo quisiera. Por eso esta frase con la que comenzamos, no sé si mi hermana la puede proyectar un momentito nomás. Esta frase con la que comenzamos la lectura. Esto era como un eslogan para ellos, ¿ya? Era como el eslogan en la que ellos se permitían hacer lo que quisieran con su cuerpo. Y esto también había permeado a la iglesia, ¿ya? Y Pablo aquí nos va a decir algo muy importante, hermanos. Todo me está permitido. Todo me está permitido. Era el eslogan que ellos tenían. Podían hacer lo que quisieran con su cuerpo. Total, su cuerpo era una cosa mala que no necesitaba mucha atención. Pero no era así. No era así. Todo me está permitido, decían ellos. Y por eso, por ejemplo, frecuentaban prostitutas, prostíbulos. Por eso Pablo, cuando empieza esta carta, dice, sí, está bien, el cuerpo necesita alimentarse. Por eso dice, el alimento es para el cuerpo y el cuerpo para el alimento, el estómago, ¿verdad? Pero a ver, espérense un poco. La necesidad del cuerpo no involucra juntarse con prostitutas. No es que, y ellos con este eslogan, todo está permitido, defendían esta postura. No es que el cuerpo también necesita sexo, también necesita esa parte. Entonces yo tengo que satisfacer también esa parte que mi cuerpo me está pidiendo. Y Pablo dice, no es así. No es así. No es así. Dios creó nuestra naturaleza. Y nosotros entendemos eso, hermano, ¿verdad? Dios nos creó a nosotros. Nos dio una vida. Y el cuerpo no es de desecharse. Pablo les dice, recuerden que un día este cuerpo resucitará en un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo. No es un cuerpo desechable. No es un cuerpo que nosotros no debamos darle valor. Y Pablo habla de una cosa muy importante, porque también se tomaban de la predicación de Pablo en el sentido de que Pablo siempre decía que Cristo nos ha hecho libres. Su gracia nos trajo libertad a nuestra vida. Entonces ellos también en alguna forma tomaban esa predicación de Pablo y lo incorporaban a todo esto. Entonces ellos tenían libertad para todo. Total, Dios y Cristo nos hizo libres. Y puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que yo quiera. Y Pablo dice, no, hermanos, aquí vamos a aclarar una cosa. La libertad que Cristo nos ha dado no es libertinaje. No es que nosotros podamos hacer lo que queramos con nosotros mismos.
No es que tú un día te levantas con ganas de algo y vas y lo haces. Y satisfaces lo que tu cuerpo necesita. No es así. Está bien lo que ustedes dicen, que el cuerpo tiene que alimentarse. Pero en cuanto a esto otro, no es así. No es así. La libertad que Cristo nos ha dado es una libertad para que nosotros podamos tener una intimidad tan grande con Él, hermanos. Una libertad para que nosotros podamos acercarnos a su presencia, a su altar. Una libertad para que nosotros podamos vivir, como lo dijo en la otra oportunidad, en el Espíritu. Estar en contacto con el Señor, apegados al Señor. No una libertad para hacer lo que uno quiera. Y usted podrá decir, pero es que yo no tengo, digamos, en mi vida, a lo mejor ese problema. Yo no visito ciertos lugares, no me junto con ciertas personas. Pero incluso en esto nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces podemos caer en tentación. Y Pablo, a través de la lectura, nos dice que locura es caer en la tentación sin darle importancia. Cuidado, cuidado. Hay un texto que recién lo leímos y dice, huyan de estos placeres pecaminosos. No tratemos de batallar. No tratemos de ir a la guerra. No tratemos de hacernos los valientes ni los supercristianos, por decirlo así. El consejo de Pablo es huir. Yo no sé si ustedes se recuerdan en la lectura, yo sé que ustedes a lo mejor conocen alguna historia bíblica, la historia de José en la casa de Potifar. ¿Se recuerdan? ¿Qué le pasó a este muchacho? Vino la tentación, una persona, una mujer, que era la esposa de este señor, ¿verdad? De este noble, y quiso seducirlo. ¿Y qué hizo José? Y lo voy a decir de esta manera. No, yo me voy de acá. Y arrancó, huyó. Hermanos, no tratemos de conversar con el pecado. No entremos en diálogo con él. Pablo nos dice, huyan, hermanos, huyan de todas estas cosas. Los proverbios también en muchas partes nos dicen, no golpeen la puerta del prostíbulo. Si ustedes golpean, la puerta se va a abrir. La puerta se va a abrir. No presten el oído a la dulzura de pronto de ciertas mujeres, dice, porque van a ser seducidos. Huyan de todas estas cosas. La libertad que Cristo nos ha dado es una libertad para que podamos tener un contacto, pero lo vuelvo a repetir, íntimo con su persona, con su deidad, con su espíritu, con su palabra. No cedamos a los deseos pecaminosos, no cedamos a los deseos de la carne. Vamos a seguir leyendo un poquito. Entonces, esta filosofía hedonista era la que ellos tenían arraigado en su tiempo. Hermanos, pero yo les digo una cosa, el placer del cuerpo, el placer que busca, ¿cierto?, esta filosofía, hoy día uno podría decir que tampoco estamos lejos de eso en cuanto a nuestra sociedad. Hoy día, por ejemplo, el matrimonio, la fidelidad, la fidelidad, la honestidad, el amor, como que no son temas. Como que no es tema. Hoy día se habla de poliamor, por ejemplo. Yo no me voy a meter más allá, pero yo creo que ustedes me entienden a qué me refiero, ¿verdad? Hoy día todas estas cuestiones, ¿cierto?, están permeando también nuestra sociedad y en alguna forma hacen que la propia gente, incluso hasta la iglesia, lo vea como algo normal. Lo vean como algo normal. Y en esto yo creo que nosotros debemos tener un poco de cuidado. Un poco de cuidado, hermanos. Yo no sé en qué grado nosotros podemos dialogar, en qué grado nosotros podemos coincidir con algo así. No lo sé. Pero Pablo me dice, ten cuidado con todas estas cosas. Ten cuidado de que la iglesia se permee de pronto y pensemos que hay cosas que son normales cuando no lo son. Tengamos cuidado,
Seamos sabios, pidámosle a Dios sabiduría para poder, guiar a nuestra casa, guiar a nuestra iglesia y podamos hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos, hermano. ¿Verdad? Claro, como es necesario comer y beber y satisfacer la necesidad que el cuerpo necesita para poder vivir, lo mismo se pensaba en cuanto al placer sexual, pero Pablo dice, no, esto no es así. Esto no es así. Tenemos que corregir estas conductas pecaminosas dentro de la iglesia. No podemos tener divisiones, no podemos ser tolerantes al pecado y tampoco podemos entender, ¿cierto?, que las peleas dentro de la iglesia sean permitidas. Hoy estamos viendo el tema de la inmoralidad sexual. No es así, no es así. Pablo lo dice. Hay preguntas que yo creo que también son importantes que nosotros podamos responderlas. Preguntas que Pablo le hace a la iglesia y preguntas que nosotros también deberíamos hacernos nosotros mismos. Por ejemplo, Pablo dice, ¿no saben que sus cuerpos, este cuerpo que se suponía, ¿cierto? O que el cuerpo que se suponía que era poco valorado, y Pablo dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Hermano, cuando nosotros estemos siendo seducidos, cuando nosotros estemos siendo tentados tal vez, nosotros tenemos que traer esto a nuestra memoria, a nuestro corazón. Yo no lo voy a hacer porque mi cuerpo es miembro de Cristo mismo. ¿Cómo ocurre esto? Muchas veces podríamos decir que es un misterio. ¿Cómo el Señor puede permitir que nosotros seamos parte de su cuerpo? Parte de su vida. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Es que ustedes no lo saben eso? ¿Que usted, hermano, es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? O sea, el Espíritu está en nosotros. Y al que han recibido de parte de Dios. ¿Es que usted no lo sabía? ¿Es que usted no sabe que si bien a lo mejor no frecuenta prostíbulos, ni se relaciona con este tipo de personas, por ejemplo? ¿Es que usted no sabe que si usted es casado, en su matrimonio usted no puede abusar de su esposa? ¿Es que usted no sabe eso? ¿Es que usted no sabe, esposa, que usted no puede hacer cosas que su esposo, o quiere lograr que su esposo haga cosas que él no quiere? ¿Es que usted no sabe eso? ¿No sabe que la relación tiene que ser una relación armoniosa? ¿No sabe que su matrimonio, los pololos, los novios, no saben que su relación tiene que ser una relación sana? Hoy día nosotros podemos ver cómo son las relaciones de pronto cuando uno enciende la televisión. ¿Cómo es la relación de novios, de pololos? Primero no se quieren casar. El matrimonio no es tema para ellos. Y el matrimonio no es una invención del hombre. Es una invención del Señor, de Dios. Y tiene muchos beneficios. Y tiene mucha bendición. Bueno. No voy a ir más allá, ¿cierto? De pronto hay situaciones que se presentan que no son de fácil, desenmarañar, digamos. Pero siempre hay algo que es mejor que otro. Siempre hay una cosa que es mejor que otra. Y Pablo nos está diciendo que ustedes no saben estas cosas. Es que usted no sabe que no puede obligar a nadie, ni siquiera a su esposa, a hacer algo que ella no quiere, o a su esposo algo que ella no quiere, a tu pololo, a tu novia, a tu novio. Es que no sabes que ese cuerpo también es parte de Dios, es parte del Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? ¿Uno que da rienda suelta a sus deseos? ¿Uno que se relaciona con quien quiera, en el momento que quiera? ¿Es que vas a dejar a tu esposa o a tu esposo porque, no sé, porque la vecina, la compañera, parece una mejor persona, una mejor mujer? ¿Es que no sabes que todo esto ha sido el plan de Dios?
El matrimonio, la relación íntima, es algo que Dios bendice, hermano. La relación entre un hombre y una mujer es algo que Dios bendice, pero nosotros, lamentablemente, no lo hemos entendido así. Y hoy día de pronto las separaciones, las divisiones son por cualquier cosa, pero Dios nos dice que la libertad que Él nos ha dado no es para que pensemos ni hagamos cualquier cosa, lo que se nos ocurra, sino que para que le podamos conocer con libertad, para que podamos acercarnos a Él con libertad, para que podamos tener una comunión mucho más profunda con Él. Y por cierto que cuando uno hace eso, la vida cambia. Las cosas no pueden seguir siendo iguales. No podemos seguir pensando de la misma forma. Nuestro cuerpo no nos pertenece, hermano. Pablo mismo dice que fuimos comprados por precio. Y pone un ejemplo también, ¿cierto? Ustedes no son sus propios dueños. No lo son. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Hermano, y esto no es de tomarse a la ligera. ¿Sabe que cuando nosotros, o cualquiera de nosotros dentro de la iglesia, sigue pensando de esta forma, que uno tiene la libertad para hacer lo que quiera, es algo complicado, pero en la predicación anterior del pastor, y voy a poner en aprieto de nuevo a mi hermana Lucía, a ver si puede proyectar 1 Corintios 5, versículo 11. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. No es algo tan fácil de evadir, digamos, las palabras de Pablo. Y por eso al principio decíamos que qué tipo de cristiano queremos ser. ¿Qué tipo de hijo de Dios pensamos que estamos siendo? Miren lo que dice Pablo en esta cita, 1 Corintios 5:11. Vamos a esperar un poquito que se pueda proyectar. Gracias, muchas gracias. A ver si lo podemos, ¿lo alcanza a leer usted? ¿Sí? Dice 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Hermano, esto no es tan fácil. No es tan fácil. Aquí esta versión dice fornicario. En la NBI parece que dice cualquiera que fuere... a ver si la podemos proyectar. Ahí está. Cualquiera que sea un inmoral. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, que es lo que estamos viendo ahora. Pero miren, también al avaro, al idólatra, al calumniador, al borracho y al estafador. Con tal persona ni siquiera se junten, ni siquiera coman. Hermano, esto no es fácil. ¿Queremos ser hijos de Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Tengamos cuidado de no caer en estas cosas, que tengamos cuidado de lo que ahora Pablo nos está diciendo. Cuidado con ser inmorales. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nosotros queramos,
No, no, no. La libertad que el Señor nos ha dado es para asegurarnos de que estamos en Él, de que estamos en Él, de que Él está en nosotros, de que su Espíritu está en nosotros, hermanos. Esta libertad, hermanos míos, nos permite acercarnos a Dios sin trabas, sin nada que nos interrumpa, sin nada que nos coarte la comunicación con el Creador. Acérquese a Dios, huya del pecado, huya de las tentaciones, huya de aquello que lo puede transformar no en un hijo, no en un hermano, sino en un posible hermano, en un posible cristiano, en un posible hijo de Dios, pero no en uno, el cual el Señor está necesitando. Dios necesita hijos fieles. Seamos fieles en todo nosotros, hermanos. Busquemos la fidelidad. Hagámosla nuestra bandera también. Somos libres, por supuesto. Todo nos está permitido, por supuesto. Todo me es lícito, por supuesto. Pero no todo conviene. No nos dejemos dominar por nada. Porque la libertad esta también nos permite hacer esto. Esta libertad nos permite no caer en esclavitud. Pero muchas veces nosotros nos hacemos esclavos de ciertas cosas, de ciertas situaciones, de ciertos gustos, de ciertas necesidades. Seamos libres en nuestra vida. Seamos libres para servir. Seamos libres para amar. No seamos esclavos de nada. No caigamos en esclavitud. Si usted quiere ser esclavo, sea esclavo de Cristo. Haga lo que Cristo quiera que haga. Y eso también lo dice Pablo. Dice que los esclavos eran comprados por precio. Y el esclavo tenía que hacer lo que el amo decía. Porque eran comprados en el mercado. No caigamos en esclavitud de pecado. Si usted quiere ser esclavo, seamos esclavos del Señor. Que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias al Señor. Señor, te agradecemos este tiempo. Hemos compartido tu palabra. Sin duda, de pronto, Señor, hay luchas en cada uno de nosotros que son difíciles de llevar. Ayúdanos, Señor, a vencer. Permite, Señor, que tu Espíritu en nosotros nos ayude en el día a día. Señor, que tengamos la fuerza, que tengamos la sabiduría, la inteligencia para movernos en nuestra vida conforme a tus propósitos. Gracias por Pablo, gracias, Señor, por los consejos que él da a la iglesia de Corinto y de la cual nosotros también podemos, Señor, aprender tantas cosas, Señor. Ayúdanos a nosotros a no ser esclavos de nada. Señor, libértanos si en alguna forma estamos siendo esclavos de algo. Danos la libertad, Señor. Queremos ser libres para ti, libres para amar a nuestra esposa, libres para amar a nuestra familia. Queremos ser libres, Señor, para amar a la iglesia, para servirte a ti sin nada que entorpezca, Señor, tu gloria en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la iglesia, bendice a cada familia, bendice a cada hermana, a cada hermano. Si en alguno está en situación, Señor, Padre, que no conviene, ayúdale, Señor. Que podamos huir, que podamos arrancar, Señor. Que no intentemos dialogar con nada. Ayúdanos, Dios mío, a huir del pecado, a huir de la esclavitud, a huir de la tentación. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar.